Kennedy Balmer, lo puedes lograr. En este problema número 4 nos dice, si la resultante es horizontal, calcular el valor de la fuerza F1. Ustedes espero que hayan tenido el tiempo para poder resolver estos problemas, por eso el alcance que yo les doy es de que resuelvo el ejercicio. Si ustedes han buscado algún otro método o no les ha salido, entonces hay que compartirlo acá, ¿ya? Entonces es importante que ustedes estén haciendo los problemas previamente de estas prácticas dirigidas, porque son problemas de repaso para exámenes de admisión. Entonces, pongámonos el caso que esta pregunta sea de examen para ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero practicar. ¿De qué manera? Primero tú resuelves en casa y después yo lo realizo acá. Es más, este problema vamos a hacerlo por dos formas, ¿ya? Dos métodos. Este primer método va a ser el método gráfico. Nos dice si la resultante es horizontal, calcular F1. Entonces, miremos ahora este gráfico. Vamos a llevar a cada uno de los vectores uno a continuación del otro, formando una seguidilla de vectores para hallar la resultante. ¿Qué método estoy aplicando? Claro, el método del polígono. Veamos entonces la gráfica de vector tras vector. Primero el vector de 30 unidades. Ahí lo tenemos. Luego el vector de 20. Ahí lo tenemos. Luego el vector F1 vertical, que sería hacia abajo. Pero ¿hasta dónde llegaría? Como nos dice que la resultante debe ser horizontal, debe llegar hasta la línea azul. Ahí lo tenemos. Entonces la resultante será un vector que nazca de la colita del primer vector y termine en la punta del último vector. Ese vector resultante sería este vector de rojo, que lo ubicamos acá. Se llama vector fuerza resultante, ya que este es un sistema de fuerzas. No olvidemos que cada uno de los vectores conserva su dirección. Este ángulo 37 grados, el vector de 20 newton forma 53 con la horizontal. Por lo tanto, eso debemos observar acá. Aquí entonces esta fuerza de 20, si trazo una horizontal, debe formar un ángulo, como indica el problema, de 53 grados. A partir de aquí ya todo es simplemente triángulos. Por geometría podemos resolver el valor de F1. Veamos. En este triángulo que vemos aquí, entonces 7,53, esto es 20. El factor sería 4, 4 por 5, 20, 4 por 4, este valor sería 16 newton. Si trazamos aquí una vertical hacia abajo, tendríamos aquí un triángulo rectángulo también, 37 grados, la hipotenusa es 30. Significa que el factor ahí es 6. 6 por 3, este valor vendría a ser 18. Luego, como este valor es 18, este valor de aquí a aquí también sería 18. Entonces, 16 más 18, el valor de F1, gráficamente resuelto, sería igual a 34 newton. Entonces, por triángulos notables nos hemos dado cuenta que es bien sencillo llegar a la solución del problema. No te olvides entonces que cada vez que quiero hacer yo el cálculo de una resultante, este representa el vector trazado del origen del primero a la punta del último vector en el método del polígono, método gráfico. La respuesta sería la alternativa B, 34 newton. Otro método sería el de la descomposición. Descompongamos estos vectores en cada uno de los ejes coordenados. Veamos. Entonces, por las componentes, si este es 30 newton, el factor sería 6. 6 por 3, 18. Esta componente es 18 newton. Acá sería 4 por 6, 24 newton. Aquí, si esto es 20, el factor es 4. 4 por 4, 16. Este vector es 16 newton. Y lo que tendríamos aquí sería 4 por 3, 12. Pero ¿qué es lo que nos dice el problema? Que la resultante es horizontal. Si la resultante es horizontal, entonces debemos entender que en el eje X debe ubicarse esa resultante. Por lo tanto, la suma de fuerzas en el eje vertical debe ser 0. Recuerda esto. Fíjate, te va a ayudar mucho en vectores. Si el valor de la resultante es horizontal, la resultante en Y toma un valor igual a 0. Si el valor de R es vertical, el valor de la resultante en el eje horizontal es 0. Si el valor de la resultante es 0, tanto el valor de la resultante en X y en Y deben ser iguales a 0. En nuestro caso nos dice que la resultante tiene un valor horizontal. Por lo tanto, si es horizontal, la resultante en el eje de las Y es 0. ¿Qué significa eso? Que estos dos vectores que apuntan hacia arriba deben cancelarse con este vector que apunta hacia abajo. 18 más 16 suman 34. Y 34 debe ser igual a F1 para que esto valga 0. Por lo tanto,
el valor de F1 debe ser igual a 34 newton. Y esa sería la respuesta. ¿Te das cuenta? Es otro método, me parece que este es más sencillo que el otro, siempre y cuando tú sepas, ¿no?, descomponer esto rápidamente. El otro no deja de ser un método interesante, porque es un método de polígono, donde hay problemas que se pueden resolver fácilmente por el otro. Pero esos son métodos. No significa que por un método salga estrictamente por una respuesta. Tú puedes alternar los métodos. Y te invito a que cada vez que tú tengas problemas de este tipo, tanto en vectores, intente resolverlo con estas condiciones. Con cara viva al mar vive la emoción de ingresar.